materia internacional, el presidente francés Emmanuel Macron fue reelecto este domingo al obtener más de 17 puntos de diferencia sobre su rival, la ultraderechista Marine Le Pen. Esto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Un hecho que marca la primera reelección de un presidente en Francia en 20 años. Vamos a hablar al respecto de este contexto. Estamos junto a Andrés Borges, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. A ver, ¿sorprende? ¿Era esperable que finalmente la segunda vuelta fuera Macron el que finalmente gana sobre Marine Le Pen? En concreto, los pronósticos planteaban que Macron iba a ser reelecto y en ese sentido se cumplen. Sin embargo, al mirar con mayor detalle, los resultados reflejan que la extrema derecha se ha ido convirtiendo gradualmente en una opción concreta de alcanzar el poder en Francia. Si consideramos los últimos 20 años, con la extrema derecha ha pasado por 3 procesos de una segunda vuelta. Ha ido reduciendo las distancias desde 64 puntos en la elección de Chirac con el padre de Marine Le Pen, ahora actualmente a 16 puntos. Eso es un factor que hay que considerar. Estaríamos presente una normalización de la extrema derecha como una alternativa al poder. Eso es bien relevante, porque pasando a la segunda vuelta se decía, bueno, los que no quieren que llegue Marine Le Pen van a votar o van a llamar a votar por Emmanuel Macron, justamente por, usted tiene 2 opciones. ¿Cuál es el mal menor? Muchas veces, y esto pasa en elecciones en todo el mundo, digamos. Pero aquí tú me das un dato que es bien interesante. En lo que va de 20 años, este traspaso de votos, podríamos decir, de otras fuerzas políticas al candidato que no es de la extrema derecha, ha ido reduciéndose. Es decir, muestra una extrema derecha que tiene quizás más posibilidades de ganar en futuras elecciones, en la próxima o en la subsiguiente. Estoy haciendo, obviamente, depende de tantos factores, del candidato, la candidata, del contexto, pero de todas maneras aquí hay una tendencia a nivel de los años. Efectivamente, se pudiese decir que esta lógica del cordón sanitario que se suele aplicar para evitar que partidos de extrema derecha alcancen el poder, donde se unen ciertas fuerzas de centro y de izquierda, ya está perdiendo fuerza, no está siendo una alternativa o una opción, una estrategia tan válida. Y detrás de eso se refleja que hay factores que tienen presencia en términos de constante en la economía y en el sistema político francés, en el sentido de que se ha ido perdiendo la participación de los partidos tradicionales dentro del electorado, además de asuntos ligados a un estancamiento de la economía francesa. Antes de la pandemia, el crecimiento de Francia era bien modesto, entonces en ese sentido se puede ver que la ciudadanía está mucho más crítica y está en ese sentido abierta también a movimientos de los extremos finalmente. El tema de la economía siempre es clave en las elecciones, pero otro que también siempre está muy presente, especialmente en Europa, es el migratorio, y fue parte de la campaña de Marine Le Pen y lo fue anteriormente. ¿Esto pesa o pesó o tuvo menor peso que antes? Bueno, efectivamente el Frente Nacional o la agrupación francesa, ¿cierto?, como que han ido modificando el nombre, ha ido planteando el tema de la inmigración y también de la seguridad pública como ejes principales dentro de sus campañas. Pero en esta elección en particular, Le Pen modera el discurso y bastante incorpora... más cauta que en la elección anterior y lo que ha sido su discurso constantemente en términos de el nacionalismo por sobre una migración, digamos, que ha sido la tónica también, no solamente de Francia, sino de la Unión Europea en ese sentido. Efectivamente. De hecho, incorpora inclusive planteamientos que históricamente eran parte de las narrativas de la izquierda. En términos económicos, habla de justicia social, justicia económica, se pone más del lado de los obreros, de los trabajadores. De hecho, los resultados de la primera vuelta mostraban que los principales electores de Le Pen en estos momentos son obreros y gente con menor nivel de educación y poder adquisitivo, que esos son temas que han estado presentes en la agenda los últimos 20 años. Ahora, hablemos un poquito del reelecto presidente Emmanuel Macron. ¿Cómo llega Macron? ¿Llega con menos potencia, con menos apoyo? No solamente viendo los resultados de la elección. Claro, uno diría 58% le da un piso político bien relevante para lo que es esta segunda administración, pero sabemos que las segundas partes siempre tienen el problema de cómo te fue o cuál fue la visión de la ciudadanía con respecto a tu labor durante esos años. Claro, efectivamente Macron se enfrenta a un escenario complejo a nivel doméstico y a nivel internacional. A nivel doméstico, los siguientes pasos son incorporar probablemente a ministros más de la tendencia izquierda para desde ahí también
poder recoger el electorado de ese sector que fue significativo en la primera vuelta. También se espera que va a jugar un rol activo para que en la próxima elección legislativa, que es en junio, puedan tener una mayor interacción y desde ahí poder tener una estabilidad en su gobierno. Todavía no está tan claro si su estrategia va a ser establecer o robustecer su electorado y su partido de centro, donde tiene una interacción con la centroizquierda, centroderecha, o va a buscar establecer una coalición más amplia donde se incorporen partisanos del sector más de la izquierda, pensando desde ahí tratar de contener el crecimiento de la ultraderecha a nivel doméstico. Y a nivel internacional, efectivamente, se enfrenta todavía con los asuntos ligados a la pandemia, tienen que hacer un plan de recuperación al respecto, y con la crisis de Ucrania y Rusia, que también es un asunto que va a provocar ciertos cambios. De hecho, en el programa concreto de Macron se incorporaban elementos de seguridad energética, busca ser la primera potencia europea en tener un mayor nivel de independencia del gas y del petróleo. Claro. Luego también lo mismo en términos de seguridad militar, plantean un aumento al respecto del gasto militar de defensa. Y en términos de seguridad alimentaria se busca fortalecer ciertos espacios para que desde la agricultura francesa puedan tener un abastecimiento y pensando también en un contexto europeo mucho más complejo derivado de tener una guerra en su propia región. Claro, porque finalmente apunta a una búsqueda de una mayor autonomía dentro de lo que es la Unión Europea. Porque finalmente, o podríamos extenderlo, digamos, viejo continente, Europa, finalmente hay una interconexión, interdependencia, donde los países, claro, están dentro de esta unión con los beneficios y garantías que tienen, pero finalmente el problema de que cuando se rompe el status quo, digamos, lo que puede ser una guerra en Europa, la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, llama a los países a, de alguna manera, guarecerse, digamos, en lo que es el tema interno, ¿no? Efectivamente, de hecho, Bruselas ayer responde rápidamente a las autoridades por redes sociales, por declaraciones informales, pero finalmente fueron bastante rápidas después del resultado de la elección, manifestando de que con Macron se mantiene un país pivotaje, un país clave como Francia, la estabilidad de la Unión Europea, la unificación, que es vital para enfrentar este tipo de dinámicas que están bajo una situación de guerra. Entonces, por ahí también la figura de Macron representa, al menos en los próximos 5 años, un pilar para el bloque y es muy probable que también la primer viaje presidencial después de este segundo periodo sea ir a Berlín y juntarse con las autoridades alemanas en la búsqueda de establecer estos consensos que permitan unificar el bloque ante la guerra de Ucrania, pero también para evitar que siga creciendo la extrema derecha y los euroscépticos dentro de esta configuración, que no es menor. Polonia tiene ya un régimen al respecto y también Hungría, y en este sentido la elección de ayer y también la de Eslovaquia también reflejan que hay una vía también alternativa que es pro-Europa y que busca establecer reformas más que espacios revisionistas aún más en situaciones de crisis. Ahora, ¿qué otros riesgos tiene la nueva administración de Macron, Andrés? Bueno, a nivel doméstico hay una alta percepción, sobre todo de las zonas rurales, de aislamiento. Y ahí hay un asunto que se ha ido canalizando para el voto de extrema derecha. Ya anunció en su programa que va a incorporar mayores medidas para el empleo juvenil y también para conectar esas regiones con cosas tan prácticas como el Internet, generar acceso más expedito al respecto. Y también incorpora dinamismo en reformas del sistema educacional para desde ahí también promover que los jóvenes vean también el futuro de Francia, de Europa, conectados con la innovación, con este desarrollo de nuevas capacidades dentro de un contexto más dinámico. Corrígeme tú, pero hace más de 2 años, fuertes manifestaciones contra la figura de Emmanuel Macron, contra la administración en ese minuto. Si no me equivoco, era por el tema, habían varias demandas, pero uno de ellos las jubilaciones, ¿no? Me imagino que ahí también ha habido un trabajo, esas manifestaciones fueron bien icónicas en términos de la baja en la popularidad y por sobre todo la confianza de la ciudadanía o de los sectores de la ciudadanía a la administración de Macron, quien finalmente es reelecto el día de ayer. El tema jubilaciones sigue presente. Hay varios, pero este fue uno de los detonantes de esas manifestaciones. Efectivamente, el 2018 el gobierno de Macron y Francia en general enfrenta la crisis de los chalecos amarillos. Eso.
Y en ese sentido, esa crisis que parte con un aumento del transporte público, de un alza del transporte público, después termina canalizando una serie de demandas sociales y en concreto estaban conectadas con el bajo poder adquisitivo, la pérdida de capacidad de comprar elementos, productos, y al mismo tiempo el dilema si aumentar o no los años de jubilación en Francia, que es un país con una seguridad social muy fuerte. Entonces ahí hay una tensión al respecto que no está resuelta. La política de Macron en ese sentido busca aumentar los años de jubilación, de pasar de 62 a 65, y no es tan evidente, existe alta oposición y probablemente lo que ha ido planteando, al menos durante la campaña, es matizar ese ejercicio, hacer ciertas concesiones o hacer ciertas diferenciaciones, sobre todo para los jubilados que están recibiendo muy poca, o los que esperan recibir muy poca jubilación finalmente, valga la redundancia, y también para los oficios que tienen menor poder adquisitivo, darle algún tipo de espacio de transición para que este impacto de tener que enfrentar este asunto que no es menor para la economía francesa se pueda establecer con ciertas mitigaciones. Hay que considerar que en estos momentos la deuda pública de Francia supera el 100% de su producto. Entonces estamos hablando de que tampoco tienen un gran margen para poder seguir sosteniendo un sistema que no, en ese sentido no es tan evidente de mantener. Claro, Francia como Estado subsidiario en este sentido, que no solamente desde el punto de vista de las jubilaciones, sino de otros elementos como la seguridad social en general, la educación, la salud. Efectivamente. Que es el modelo europeo también que se ha ido aplicando, pero que en tiempos de crisis empieza a ver cuál es la robustez que tiene el Estado. Ahí se hace la diferencia, por ejemplo, entre el Estado francés con la crisis con el Estado alemán, por ejemplo. Exactamente. Efectivamente, Europa ha tenido que entrar en una dinámica donde la economía internacional es mucho más compleja, donde tienen que competir con otras regiones, se ha ido perdiendo fuerza en ese sentido, y eso también después se traduce que hay menor inversión en sectores industriales, desde ahí también refleja el bajo poder adquisitivo y al mismo tiempo los costos sociales, los impuestos que derivan del plan social que financian los Estados europeos, se hace más complejo de sostener. Entonces esa presión de una otra forma la que ha ido reflejando las actuales demandas sociales, y se espera que efectivamente con todas estas políticas de reindustrializar, de entregar nuevos espacios para la seguridad alimentaria, es decir, que los productores puedan tener mayor relevancia dentro de la economía, eventualmente pudiese generar un nuevo equilibrio al respecto. A tu juicio, Andrei, para ir cerrando esta conversación, la figura de Marine Le Pen, ¿cómo queda? Bueno, ella lo anunció una vez terminó ayer, se entregan los resultados iniciales, que ella va a ser la principal fuerza opositora del régimen de Macron y va en la búsqueda de tener un buen resultado en la próxima elección legislativa y también en el Parlamento Europeo, en miras de en los próximos 5 años posicionarse como la carta presidencial en este caso de la extrema derecha. Va en esa dirección, se espera que va a seguir articulando el discurso contra la migración y temas de seguridad pública, pero va cada vez también ir abarcando ese espacio que se ha ido perdiendo de los partidos tradicionales. En la primera vuelta se vio como el Partido Socialista y el Partido Republicano, que vendría siendo la centro-derecha, pierden prácticamente presencia en el sistema político, y desde ahí va a tener también va a tender a buscar ese tipo de electorado. Andrés Borges, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Gracias.